Comunidad de libre pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como todos los días a nuestra serie Despertando Conciencias. Gentiles amigos, el principal objetivo de nuestra serie Despertando Conciencias es animarlos a analizar la verdadera situación mundial para que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que debemos desarrollar una mente despierta que analiza y no traga entero. Por eso les hacemos extensivos nuestros agradecimientos por su apoyo, por sus comentarios, sus likes y por compartir nuestros informes con sus familiares y amigos. En el informe de hoy estaremos analizando las siguientes noticias que podrían cambiar el curso de la economía mundial. El G7 acordó gravar a las empresas multinacionales con un impuesto global fijo, pero yo digo que sea cual fuere el impuesto acordado, no funcionará en Estados Unidos. ¿Por qué? La respuesta la tendremos en los párrafos siguientes. Y los republicanos rinos, es decir, que son solo de nombre, les llegó la hora de la verdad. Comenzamos. Uno de los puntos que se trató en la cumbre del Grupo de los 7 o G7 es el hecho de que se haya propuesto el pago de un impuesto global del 15% sobre las utilidades que las grandes multinacionales pagan a los gobiernos en donde tienen sus bases corporativas. Pero ¿por qué es importante acordar o establecer el pago de impuestos por las 7 más grandes economías del planeta? Vamos a verlo. Quiero contarles que ya el preacuerdo fiscal del G7 tiene obstáculos en el Senado de los Estados Unidos al afectar mayormente a empresas del país del norte, de acuerdo con congresistas tanto republicanos como demócratas. Los líderes del Grupo de los 7 comenzaron reuniones desde la semana pasada en torno a un acuerdo fiscal global en un esfuerzo por hacer que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos. Sin embargo, el acuerdo ya se encontró con la rápida oposición de los republicanos, que lo calificaron de rendición de impuestos para los Estados Unidos. ¿Por qué? Los estudios muestran que las empresas de Estados Unidos son las que probablemente verán el mayor impacto en sus impuestos bajo la nueva propuesta. Los líderes de las 7 naciones más ricas del mundo aprobaron el 13 de junio un plan que permitiría a los gobiernos gravar en mayor medida a las grandes empresas e implantar un impuesto mínimo global de al menos el 15%. Sin embargo, la propuesta se enfrenta a un obstáculo en el Congreso de los Estados Unidos y podría requerir cambios en los tratados fiscales internacionales, que necesitan de un apoyo bipartidista, y varios legisladores republicanos ya se opusieron al acuerdo. Daniel Boone, vicepresidente de proyectos globales de Tax Foundation, dijo que si la política tiene que adoptarse a través de un nuevo tratado fiscal, lo que él cree que es lo más probable, entonces se necesitará una mayoría de 2/3 en el Senado para ratificarlo. No obstante, hay partes que requieren cambios en otras leyes, además de los tratados fiscales, añadió Boone. La ley de recortes de impuestos y empleos de 2017 introdujo un impuesto mínimo del 10.5% para disuadir a las corporaciones de no llevarse sus ganancias a los paraísos fiscales, utilizando algo que yo llamo un hoyo jurídico como lo es la propiedad intelectual. En su plan de empleo estadounidense, el presidente ya propuso cambiar esta norma e implementar un impuesto del 21% sobre los beneficios en el extranjero de las corporaciones estadounidenses. Por su parte, el senador Pat Toomey, republicano por Pensilvania, calificó el acuerdo de G7 de locura, según un artículo del Financial Times. Ciertamente, el hecho de que hayan tenido que intentar persuadir a todos estos otros países para asegurarse de que suban sus impuestos es una confesión del daño que estamos haciendo a nuestro propio país, dijo Toomey a los periodistas en el Capitolio, añadiendo que no habría suficientes votos para aprobar un nuevo tratado fiscal. Y he aquí la dificultad para poder recaudar ese 15% en los Estados Unidos propuesto por la cumbre. Recientemente se conoció un informe filtrado que señala que las grandes compañías norteamericanas estarían pagando 0 impuestos al fisco, y también se conoció que el Departamento de Justicia
había comenzado una investigación por la filtración de esta información. Amigos nuestros, aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema de que se sepa cuáles son las compañías norteamericanas que no pagan impuestos en el país? Este debería ser uno de los puntos más transparentes de las grandes compañías. ¿No es así, amigos? Ahora ya tenemos un mapa de cómo nos explotan las personas más ricas de los Estados Unidos gracias a un informe explosivo de ProPublica, la organización de periodismo de investigación sin fines de lucro, que afirma haber obtenido varios años de declaraciones de impuestos de las personas más ricas del país, desde una fuente anónima. Su primer informe, porque promete que vendrán más, es sobre los más ricos de los ricos, quienes en ciertos años reclamaron pérdidas que colocaron en ceros sus facturas de impuestos sobre la renta. Y esto que voy a decir debería sonar muy familiar para todos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo lo mismo, pagando solamente en alguno de estos años, y estoy hablando de 2017 o 2018, apenas $700 de impuestos. Y aquí quiero ser muy crítico hacia todos los lados, porque no es justo que los grandes magnates se enriquezcan a través de sus negocios, no paguen impuestos o lo hagan en cantidades irrisorias. Bien, señores, lo anterior no significa que no deba ser un escándalo que Jeff Bezos, la persona más rica de la Tierra, quien ha utilizado su vasta riqueza para iniciar una empresa de naves espaciales que lo llevará muy pronto al espacio, donde también será la persona más rica, obviamente. En años recientes, Bezos le ha dicho al gobierno federal que no debe impuestos sobre la renta, según ProPublica. ProPublica también informó que Musk, el segundo ser humano más rico de la Tierra, cuya riqueza ha crecido muchos miles de millones de dólares en los últimos años y que también tiene una empresa espacial con proyectos seriamente apasionantes, le dijo al gobierno que no debía impuestos sobre la renta en 2018. Y el gran escándalo, amigos nuestros, es que estas acciones son perfectamente legales. Mike Bloomberg y Warren Buffett, quien han apoyado el aumento de las tasas impositivas para los ricos, han declarado pagos de impuestos sobre la renta de $0 también. El señor Buffett, al menos, lo ha reconocido durante muchísimo tiempo, al decir infamemente que pagó una tasa de impuestos más baja que su propia secretaria. Por su parte, Bloomberg, durante su carrera por la nominación presidencial demócrata de 2020, se enredó en una discusión con la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts sobre si el gobierno debería gravar las riquezas extremas, además de los ingresos. ¿Qué opinan ustedes, amigos nuestros? Porque yo opinaría que por supuesto que sí. Porque en este caso, quienes sostienen al gobierno y pagan por las inversiones del Estado, la salud pública, la seguridad ciudadana y otros rubros, somos los contribuyentes y no los magnates. Y nosotros sí estamos prácticamente obligados a hacerlo, porque si no lo hacemos, se nos vienen unas sanciones monetarias que háganme el favor. Y ahora que caemos en cuenta sobre el pago de impuestos de los más ricos, nos preguntamos, ¿cómo es posible que suceda esto? El informe de ProPublica analiza que esto es posible, las razones son muchas. En primer lugar, la legislación fiscal estadounidense se centra en los ingresos y gran parte de la superwealth está vinculada a acciones de empresas u otras inversiones que tienen valor real, pero que no están sujetas a impuestos de un año a otro. Y para tener idea de qué es una superwealth, aquí les tengo la definición de Wikipedia. Son multimillonarios en una categoría especial de individuos con patrimonios netos superiores a los $1.000 millones estadounidenses. Según el censo de multimillonarios de 2014, había 2.325 multimillonarios en todo el mundo con un patrimonio neto combinado de $7.3 billones. Y de estos multimillonarios, el 30% aproximadamente están en los Estados Unidos. Luego entonces, deberían pagar impuestos los multimillonarios de todo el mundo sobre sus patrimonios. Por supuesto que sí, igual que lo hacemos nosotros. Ahora, los miembros del Partido Republicano, sin embargo, se comprometieron a luchar con uñas y dientes contra el impuesto mínimo global.
según declaró a la Associated Press el principal republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Kevin Brady, republicano por Texas. Desde nuestro canal, apoyamos que las grandes multinacionales paguen sus impuestos, y la idea es que si todos tuvieran al menos una tasa impositiva corporativa del 15%, se evitaría que las empresas evadan impuestos. Todo esto, por supuesto, alimenta la creciente frustración por la desigualdad extrema y lo que los gobiernos deben hacer para asegurarse de que todos paguen su parte justa, lo cual es cada vez más complicado cuando tanta riqueza está bloqueada para los entes recaudadores de impuestos y cada vez más personas piensan que el gobierno debería ponerlos a pagar y hacer más para mejorar la vida cotidiana de las personas. Y un dato adicional. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, los cambios propuestos podrían aumentar la recaudación mundial del impuesto de sociedades, y escuchen bien esto, amigos, estas cifras, entre 50.000 y 80.000 millones de dólares adicionales al año. Y se prevé que países como Irlanda y Hungría, que tienen un tipo de impuesto de sociedades no inferior al 15%, pierdan ingresos fiscales en favor de otros países por el hecho de tener que rebajar el impuesto fiscal para ponerlo en ese 15%. En el primer pilar, las empresas tecnológicas, sanitarias y farmacéuticas son las que probablemente verán el mayor impacto en sus tipos de impuestos, según un informe de investigación de Morgan Stanley. Desde el punto de vista de los ingresos del impuesto de sociedades, es probable que Estados Unidos tenga el mayor impacto, afirma el informe, y lo que podría suponer una reducción de los ingresos fiscales para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al sonido de más impuestos, las grandes multinacionales responden con menos inversiones, lo que provocaría una disminución en la creación de puestos nuevos de trabajo y menos recaudos, por supuesto. Por otro lado, les cuento que les llegó la hora de la verdad de los reinos republicanos y les tocó pedalear cuesta arriba y con el viento en contra. ¿Qué digo? Con la tormenta en contra, amigos nuestros. Los miembros del GOP de la Cámara que acusaron al expresidente Trump se enfrentan a los principales oponentes en las primarias para el 2022. Los 10 republicanos que se unieron a ese esfuerzo demócrata para acusar al expresidente en febrero por los hechos del pasado mes de enero recibieron críticas de sus estados de origen y unos fueron criticados y a otros se les dijo que renunciaran. Actualmente 9 de los 10 se enfrentan a rivales principales dentro del Partido Republicano, la primera ala norteamericana de Donald Trump. En lugar de atacarme a mí, y lo que es más importante a los votantes de nuestro movimiento, los principales republicanos del establishment en Washington deberían gastar su energía en oponerse a Pelosi y a Schumer y a los de la izquierda progresista, dijo Trump en su discurso del CPAC en febrero. Ahora, la representante Cheney, la congresista más conocida y consolidada en el grupo de los 10, se ha enfrentado a un rechazo constante desde que votó para acusar a Trump, incluyendo la desaprobación por parte del Partido Republicano de su estado, y luego siendo destituida como presidenta de la conferencia de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, por sus constantes críticas contra el expresidente Donald Trump. Cheney está siendo enfrentada por el senador del estado de Wyoming, Anthony Bouchard, cuya campaña recaudó $400,000 en 3 meses en pequeñas donaciones. Bouchard dijo que él es el conservador más fuerte que Wyoming necesita. Según Bouchard, el presidente Trump declaró: "Las Liz Cheney del mundo tenemos que deshacernos de ellas", dijo Bouchard en un comunicado de prensa. Parece que los conservadores en todos los Estados Unidos, pero especialmente en Wyoming, están de acuerdo con él, igual que yo. El ímpetu de mi campaña está creciendo todos los días, añadió Bouchard. Señores, de acuerdo con las encuestas en los estados de origen de los republicanos Rhino, estos tienen mínimas posibilidades de imponerse ante el abrumador apoyo de las bancadas republicanas en estos estados a las nuevas figuras republicanas oponentes. El exsecretario de Defensa de Trump, Christopher Miller, respaldó a Joe Kent
veterano y ex boina verde, diciendo: he estado en combate con Joe Kent. En combate se revela el verdadero carácter de una persona. Las únicas cosas que importan son el honor, la perseverancia, el servicio desinteresado y la empatía. Nadie que yo conozca mejor ejemplifica esas virtudes. Por hoy no es más, señores, y como siempre, yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Para el cierre, 2 interrogantes. El primero: ¿están de acuerdo con que las multinacionales y los magnates en Estados Unidos deben pagar más impuestos? Y el segundo: ¿están de acuerdo con la salida de la escena política de los Rhino en las primarias del 2022? Nos quedamos como siempre a la espera de sus opiniones y comentarios sobre el programa de hoy. Comunidad de Libre Pensadores, muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente programa.